No tenemos que poner pausa. No hay caso, ya, lo haremos al antiguo, ¿no? A ver, pensemos en el sistema nervioso. ¿Dónde usted reside dentro de su cuerpo? ¿Dónde usted existe? ¿En la uña del dedo gordo? ¿En el riñón derecho? ¿En la cápsula suprarrenal? ¿Dónde usted realmente está? ¿Ah? En el cerebro, evidentemente. Es ahí donde usted reside. Es allí donde se encuentra su conciencia. ¿Ya? La conciencia del ser, del yo interno. ¿Ya? Y que puede interaccionar con el medio externo. La prueba está que cuando una persona tiene muerte cerebral, vale decir, le hacen 3 electroencefalogramas y esto sale en plano, a usted se le declara con muerte cerebral. ¿Sí o no? Y lo que queda ahí sobre ese lecho es solo un cuerpo. Un cuerpo que para usted como familiar representa todo y que al mismo tiempo paradojalmente no representa nada. Lo representa todo desde el punto de su afecto. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas que tienen muerte cerebral, lo primero que hacen en el hospital es correr como las baratas, ¿no es cierto? Como cuando uno prende la luz del baño a las 3 de la mañana, las baratas, ¡pam! Cachete y se corre. Ya, todos en el hospital corren para preparar el cuerpo para el procuramiento. ¿Qué es el procuramiento? Preparar al cuerpo para donación de órganos. Mientras alguien carecayo va, sabiendo lo que eso significa, hablar con los familiares a ver si lo acceden. Y ahí es donde digo que lo representa todo para que quede vivo, pero para el que está ahí no representa nada, ya se fue. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en nuestro cuerpo todo lo que existe, todo lo demás existe para sostener esto, a usted. A ver, las células requieren oxígeno. Las células requieren nutrientes. ¿Sí o no? Las células necesitan evacuar productos de desecho, producto del metabolismo celular. ¿Sí o no? Y estos productos de desecho son el anhídrido carbónico, ¿ya? Y los productos de desechos propios de dicho metabolismo. ¿Ya? Como por ejemplo la urea, por nombrar uno. ¿Ya? Entonces existen sistemas y aparatos, como el aparato respiratorio, que es el encargado de este intercambio gaseoso que requiere todo el organismo, en todos los cuales obviamente el cerebro. Y tenemos el aparato excretor, que lo que hace es evacuar aquello que no necesitamos y dejar aquello que necesitamos en las concentraciones perfectas, exactas, aquellas que requerimos, que son propias para mantener nuestro estado de salud. Y así sucesivamente tenemos muchos sistemas que tributan a mantener a este organismo operativo. Pero los sistemas de control son dos. Uno es el sistema nervioso, que es lo que vamos a ver ahora, y el otro es el sistema endocrino, que se ve el segundo semestre. ¿Ya? Y por eso es tan importante conocerlo. El sistema nervioso tiene varias zonas. Está el sistema nervioso central, formado por el cerebro y por el tronco encefálico, que son las estructuras encefálicas, que está rodeado por la cavidad craneal. Tenemos la médula espinal que discurre por el conducto raquídeo. Y tenemos el sistema nervioso periférico, formado por las raíces nerviosas. ¿Ya? Se hablaba, ¿no es cierto?, que del sistema nervioso central de la estructura encefálica tenemos 12 pares craneales y tenemos 31 pares de nervios raquídeos que salen de la médula espinal. Aunque este autor dice que en realidad son 11 pares craneales porque el 12º forma parte directa de... dice que nuestros ojos en realidad son parte de nuestro cerebro que se ha extruido. Pero bueno, cuestión de punto no hay nada escrito. Entonces tenemos otro sistema que es el sistema nervioso autónomo, que es aquel que se hace cargo de controlar las funciones de las vísceras, esencialmente. Y este sistema, ya sea consciente o no,
está consciente de que parpadea. Usted no está consciente que el corazón late. Pregunto, ¿usted parpadea? ¿Usted sabe que sí, no es cierto? ¿Y usted lo ve? Sí. Si se preocupa. Porque si usted se preocupa, lo va a ver. Pero usted parpadea siempre. El sistema nervioso simplemente lo anula. No me interesa. Es decir, por lo tanto, cuando usted ve un continuo. Nunca ve el parpadeo. El ojo lo ve, ¿sí? Y el cerebro lo anula. No me interesa. Por lo tanto, parece que nunca lo estuviera. Solo cuando lo ve, cuando usted está preocupado. En el lado chico uno está preocupado. Y después se dice, ¿cómo hago para olvidarme? Está vuelto loco allá. Finalmente, automáticamente, cuando menos lo espera, lo deja de ver. ¿Sí o no? Entonces hay cosas que son conscientes e inconscientes y tienen que ver con unos receptores que tenemos que son receptores interoceptivos que tienen que ver con nuestro yo interno. ¿Ya? A ver, tenemos receptores kinestésicos. Por ejemplo, yo voy a hablar en todo a 90 grados, no a 45 grados, no a 160 grados. ¿Lo veo? No lo veo, pero yo lo percibo igual. Entonces tenemos un montón de receptores internos que tienen que ver con estos receptores interoceptivos que nos permiten conocer nuestro yo interno, consciente o inconsciente, pero también tenemos exteroceptivos que nos permiten relacionarnos con el entorno. El aparato visual, el aparato gustativo, el olfatorio, el auditivo, ¿se entiende? Entre otros. Ya dije eso, también lo dije, ya. Ahora, el sistema nervioso tiene que interactuar con ciertas estructuras muy pequeñitas que se llaman transductores. ¿Qué es un transductor? No está en el PowerPoint. No lo puse ahí, pero lo dije, pero no le puse el nombre. Los transductores son unos receptores especializados que lo que hacen es convertir una información que no puede reconocer el cerebro a una información que sí la puede reconocer. A ver, me explico. Cuando usted me escucha hablar, lo que yo hago es hacer vibrar mis cuerdas vocales y generar ciertas alteraciones en el flujo del aire para que las moléculas del aire se muevan en diferentes frecuencias y amplitud, y eso fluye por las moléculas del aire hasta que llega al pabellón auricular, entra por el conducto auditivo externo y choca ¿con qué? Con el tímpano, ¿no es verdad? Y el tímpano vibra, vale decir, es un fenómeno mecánico, que cuando hace vibrar al tímpano, a través de los huesecillos del oído, sobre los martillos, yunque y estribo, llega a una ventana, que después le vamos a explicar qué ventana es, ¿ya? Y mueve un líquido, que es como le llaman linfa, perilinfa, y eso mueve al órgano de Corti. Y el órgano de Corti tiene unos receptores que captan este movimiento y lo convierte en una información eléctrica. El cerebro no sabe de informaciones mecánicas, él solo reconoce información eléctrica. Lo mismo pasa con las papilas gustativas, ¿no es cierto? Filiforme, fungiforme y caliciforme, y la información química se convierte en una información eléctrica. La presión, que es una información mecánica, se convierte en información eléctrica. El cerebro y el sistema nervioso solo entienden de información eléctrica, y todos estos transductores convierten en una información específica, para la cual fueron diseñados para convertirlos en una señal eléctrica. ¿Estamos? Y esta información se capta a través de unas vías que se llaman vías aferentes. Aferentes, ¿cómo hago el puente cognitivo? Aferentes, vienen de afuera. Afuera, aferentes. Vale decir, pongo la mano acá, supongamos que pasé. ¿No les pasó alguna vez pasar por el lado donde la mamá estaba ranchando y uno tocaba la rancha y se quemaba? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez. ¿Ya? Y uno saca la mano, la información de que me estoy quemando sube, es captado por un transductor que capta el calor, ¿ya? ¿Ya? Corpúsculos de Ruffin se llama, ¿ya? Y la cuestión que sube por una vía aferente, llega al sistema nervioso, y claro, como es algo muy agresivo, ni siquiera llega a los centros superiores de inmediato, tiene un arco reflejo, ¿ya? Y yo saco la mano de inmediato. ¿Y por qué la saco? Porque hay una vía eferente. Ahora, no es aferente, hay una vía que se llama eferente. ¿Por qué se llama eferente? Porque va a un efector.
Los efectores en nuestro organismo suelen ser de dos tipos esencialmente, que son un músculo o una glándula. Los efectores son o un músculo o una glándula. Entonces, cuando va la vía aferente, va al efector, que en este caso sería el flexor del codo bíceps-braquial, yo saco la mano de inmediato. ¿Sí o no? Entonces, hay vías aferentes y eferentes. De eso se trata. Otro reflejo que no están muy habituados ustedes a hacerlo, pero hay un reflejo que es automático. ¿Cuántas veces se han mordido la lengua? Todo el mundo en la galaxia alguna vez en su vida se ha mordido la lengua, ¿sí o no? ¿Se sacó el pedazo? No. ¿Le dolió? Sí. ¿Y sabe por qué no se sacó el pedazo? Porque también hay un reflejo automático que uno se muerde la mejilla o la lengua y automáticamente, sin ni siquiera pensarlo, la boca, usted abre la cochera. Porque ni siquiera llega a los centros superiores. Sí, milisegundos después llega, pero la decisión de abrir la boca es automática. Si no, ya habíamos perdido la mitad de la lengua. No tiene nada que ver con las personas que tienen lengua viperinas, que ya es otra historia. ¿Ya? Sigamos. Lo terrible del control remoto es que traje dos pilas nuevas, pero una la encontré en la silla y la otra se me cayó debajo del asiento. Pero estaba atrasado, ya no me moría a gatear debajo del asiento. Así que bueno. Ya. Ya lo dije todo, ya está listo. Esto ya está dicho. Todo eso ya fue ya. Ahora, como dice ahí, evidentemente tenemos transductores que nos dan información sensitiva y el procesamiento de dicha información nos permite tomar decisiones. Estas decisiones son conscientes o inconscientes, ¿no es verdad? Ahora, otros sistemas como el endocrino y el inmunitario comparten algunas de estas responsabilidades, pero el sistema nervioso sigue siendo el que manda el buque. De hecho, la hipófisis es el regulador del sistema endocrino. Significa que a pesar de que el sistema endocrino es un mecanismo de control, ya sigue siendo regulado por el sistema nervioso. Haber dicho, pongámonos a los tiempos. ¿Saben lo que es el grupo Wagner, no es cierto? ¿No? ¿Qué cosa? El grupo Wagner. ¿No? Sí, ¿lo saben? ¿Lo conocen? Son estos mercenarios rusos que iban a carne cañón a dejar la crema porque eran soldados profesionales. Ya son los que tomaron en el frente ruso la ciudad de Crimea. Y el ejército regular ruso estaba más atrás. Porque el ejército, a ver, usted comprenderá que, a ver, el ejército chileno tiene pelado, o sea, tiene soldados. Sí. Pero son cabros de 18, 19 años. ¿Podrán competir con un tipo que se dedica a eso y recibe un sueldo millonario? ¿Que está 20 años metido en eso? Obvio que no. Entonces el grupo Wagner es privado. Y el Estado ruso le paga a lo que voy yo que el grupo Wagner, si bien es cierto no pertenece a las Fuerzas Armadas rusas, nadie podrá dudar que está bajo su control, aunque sea de manera indirecta, ¿sí o no? Bueno, acá pasa, sería lo mismo, el sistema endocrino sería algo parecido. El sistema endocrino es independiente, forma una estructura independiente del sistema nervioso central, sí, pero de alguna manera también está regulada por neurohormonas, secretadas por el sistema nervioso central. Bueno, esos receptores sensitivos son los transductores que yo decía. Y convierten la energía en eléctrica, y eso también lo define. A ver, esta información que recibe el sistema nervioso central hay de dos tipos, consciente e inconsciente. Las inconscientes, la mayoría de ellas se encuentran dentro del tronco encefálico, aquellas que regulan funciones que son básicas. A ver, en el bulbo raquídeo tenemos
el centro neumogástrico que controla la frecuencia respiratoria. En el trombocefálico encontramos también el que regula la frecuencia cardíaca. Pregunto, cuando una persona tiene muerte cerebral, ¿sigue respirando, no es cierto? El corazón sigue latiendo. Vale decir, ¿qué células? Las células se organizan en algo que se llama el núcleo del trombocefálico. Ellas regulan las funciones básicas que permiten soportar la vida. ¿Estamos? Que son absolutamente inconscientes. Por otro lado, están aquellas que están en la corteza cerebral, que guardan relación con, evidentemente, el reconocerse como un yo, ¿ya? Y el lugar que ocupa usted con respecto al entorno. ¿Sí? Y ahí empiezan algo que se llama las funciones psíquicas superiores. ¿Cuáles son las funciones psíquicas superiores? ¿Cuál creen ustedes? A ver, hay funciones que son más básicas, pero que son conscientes. A ver, ¿usted ha sufrido de ira alguna vez? ¿Usted se ha enojado alguna vez? ¿Usted está jajajeándose muerto de la risa de repente? ¿Sí? Esas son cosas que pasan y son conscientes. La pregunta, ¿y un perro puede estar contento? Sí. ¿Puede estar con cara de la lucha así con pena? Sí. ¿Será esa una función psíquica superior? No. Porque la pregunta, ¿el perro tiene conciencia del yo? ¿O el perro vive el día? Vive el día. Y el gato, desde el punto de vista evolutivo, el gato es más básico que el perro. El perro es un animal más evolucionado que el gato. No estoy diciendo si usted le gusta más los gatos o los perros, porque eso ya es otro cuento. Eso pasa por usted, no por el gato ni por el perro. ¿Ya? Pero desde el punto de vista evolutivo, el perro es mucho más evolucionado que el gato. La pregunta del millón es, ¿cuáles serán las funciones psíquicas superiores? La memoria, aunque los animales no tienen memoria. La capacidad de abstracción, la capacidad deductiva, la capacidad inductiva. Estoy nombrando solo algunas que estoy seguro que algunas de las palabras las han escuchado, pero no saben lo que significa. Pero no tenga la menor duda que usted lo hace sin darse cuenta. Y son funciones que un perro o un gato no puede hacer. ¿Estamos? ¿Ah? ¿No? Hijo. Y no estoy hablando de sentimiento, estoy hablando del conocimiento del yo, del lugar que ocupa el espacio, del lugar temporal. Estoy hablando de la capacidad de decir más allá de la segunda derivada. El perro es perro y tendrá un grado de conciencia, pero no se puede equiparar a la nuestra como manera. Ahora, la cosa es muy simple. ¿Usted tiene conciencia? Ya, pues, salvar a Juanito 3 meses a su perro, ¿qué va a salvar? No me conteste porque soy uno malo. ¿Ya? Porque evidentemente yo tengo conciencia y sé que por más que yo ame mucho a mi perro, la vida humana vale más. ¿Ya? Bueno, es eso. Tengo opinión al respecto. No es posible, ¿no es cierto? Ya acá estamos algo que ya había dicho, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Quiénes forman el sistema nervioso central? Las estructuras encefálicas, que ya dije que están dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal que está dentro del conducto raquídeo, ¿no es cierto? Todo esto ya lo he dicho. ¿Cuáles son las estructuras que están dentro de la cavidad craneana? A ver, le preguntamos a los antiguos si tienen buena. No me acuerdo. Moraleja, no hay que sentarse en la primera fila. Cuando yo tenía 14 años, yo fui con mi madre al Bim Bam Boom en Santiago, que ahora no existe, obviamente. El Bim Bam Boom era una revista con vedette, con show y donde estaban todos, el Coco Legrand, cuando era joven, ¿no? Ya, todos los de grueso calibre, ya, y con todo ese show. Y un joven de 14 años podía entrar con un adulto. Yo lo fui con mi mamá.
¿Ya? Y lo primero que hice yo, quiero sentarme en la primera fila, y me parece. Nos sentamos como 10 filas más al fondo. Yo siempre en primera fila lo agarro para el video, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que. Aquí está. ¿Dónde quede esto? No estoy acostumbrado a usarlo así. Ya vamos a llegar a eso. ¿Quiénes forman el sistema nervioso central de estructura encefálica? Vamos, ¿qué le preguntamos? ¿A Kimberly? ¿No? ¿Nadie quiere? ¿De qué? ¿Qué estructura forma el sistema nervioso, la estructura encefálica? Voy a ponerme pesado, el nombre es más pituco, médula oblonga. Nombre antiguo, Ulo Raquídeo. Puente de Barorio o protuberancia celular. Cerebelo, cuarto ventrículo. Pedúnculo cerebral, espacio perforado posterior. ¿Sí o no? Cerebro. ¿Ya? Entonces, toda esa estructura, acá da una idea, pero no se preocupen. En la medida que vayamos avanzando, les voy a enseñar todas estas tonterías. Acá, este es como un entremés nomás. Un petit boucher. Y la médula pilar, obviamente, discurre por el conducto raquídeo, ¿ya? Y va desde el agujero, un poquito más abajo del agujero, más o menos la altura del arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas hacia abajo. ¿Dónde termina la médula espinal? ¿Dónde termina? A nivel de L1, L2. A ese nivel. Y después continúa por algo que se llama filum terminal y termina la base del coxo. Y de él emergen las raíces motor, están las raíces motoras que son anteriores y las sensitivas que son posteriores. Obviamente las raíces posteriores son vías aferentes, vienen de afuera. Las anteriores son motoras, son vías eferentes, van a un efector, generalmente un músculo o una glándula. Los pares craneales, ya lo dije. Ya, ahora llegamos a donde me interesa. Esa era la introducción para ustedes del día. Usted sabe que llevamos pago por puras imágenes, ¿verdad? Bueno, acá tenemos las estructuras encefálicas, allá arriba acá tenemos la médula espinal y aquí tenemos los nervios raquídeos, que en realidad son 31 partes. Ya. Para estudiarlo, se divide en zonas. Para ello tienen que tener la siguiente idea. A ver, en el liceo tenían que haberles pasado, aprovechen, en el liceo tenían que haber pasado la singamia, la mórula, la blástula, la gástrula, ¿no? Yo no se lo voy a pasar. Lo puedo preguntar igual. La cuestión es que después se transforma en tubo neural. El tubo neural es una cuestión así, ¿no? En uno de sus extremos tiene 3 vesículas. Anterior, media y posterior. Aunque todos están en un extremo. ¿Estamos? Esta cuestión que está aquí, de aquí y acá, va a formar la médula espinal. Cuando se desarrolla. Esto va a dar origen al romboencéfalo. Este va a dar origen al mesencéfalo. Oh, se me estoy poniendo Axel. Ya, mesencéfalo. Y acá tenemos el prosencéfalo. ¿Ya? El problema es que el romboencéfalo, ya, como dice acá, va a formar el metencéfalo, ya, y el mielencéfalo. El mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo o médula oblonga o oblongada, y el metencéfalo va a dar origen al puente de Barorio o protuberancia celular y al cerebelo.
El mesencéfalo va a dar origen a los pedúnculos cerebrales, al acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo y a los colículos o tubérculos cuadrigénicos. Y el prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo. Esto es lo mínimo que deben saber, más o menos es como decir Arica, Tarapacá, Antofagasta, ¿se entiende? Lo mínimo. Después vamos a llegar a la ciudad y a las calles y a las personas, pero ahora estamos recién haciendo la edición política. ¿Quedó claro? El tubo neural tiene 3 vesículas, posterior, media y anterior en uno de sus extremos, todo lo que va para el otro lado forma la médula espinal, romboencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo. Ya sabemos que el romboencéfalo va a originar al metencéfalo y al mielencéfalo, y esto a su vez va a dar origen el mielencéfalo al bulbo raquídeo o médula oblonga o oblongada, el metencéfalo al puente de Barorio y al cerebelo, el mesencéfalo a los pedúnculos cerebrales, a los colículos o tubérculos cuadrigénicos. Ojo, no nombramos las cavidades, acá está el acueducto de Silvio, el acueducto del mesencéfalo, aquí en el romboencéfalo vemos el cuarto ventrículo, en la médula espinal vamos a ver el epéndimo o conducto ependimario, y en el prosencéfalo, el telencéfalo, que es el cerebro anterior, y el diencéfalo, todas las estructuras que rodean a una cavidad que se llama acá tercer ventrículo. ¿Ya? Bien, sigamos. Todo lo que está acá, en rojo, es el tronco encefálico, que tiene que ver con el control y regulación de los sistemas y aparatos viscerales. El cerebelo tiene que ver con el regulador o control de la coordinación y metría. Todo lo que es el diencéfalo es el nexo que regula las funciones conscientes del cerebro con los otros subsistemas, ¿ya? Y con el sistema neuroendocrino. Ya la cosa se empezó a poner más entretenida. Vamos a desarrollar ahora romboencéfalo. Vamos a partir con la médula oblongada o oblonga o bulbo raquídeo. Entonces, cuando pensamos en el bulbo raquídeo, tenemos que pensar en esto. ¿Lo ven? Tiene forma piramidal de base cuadrangular, superior y vértice central inferior. Y por lo tanto tiene 4 caras, anterior, posterior, izquierda y derecha. ¿Estamos? Todos ven la figura. Acá aquí estamos mirando al bulbo raquídeo, aquí lo estamos mirando por atrás. Se sacó el occipital y se sacaron las meninges para poder observar al bulbo raquídeo, y obviamente se sacó el cerebelo. Si no saco el cerebelo no podría ver lo que estoy viendo. ¿Cuánto mide este bicho? Más o menos unos 3 centímetros de alto, más o menos. ¿Ya? Es chiquitito. Y lo primero que voy a ver acá es el surco medio posterior, el surco colateral posterior izquierdo, el surco colateral posterior derecho, y vemos el surco intermedio lateral que divide esta porción. Más abajo esto serían las pirámides posteriores, pero como si existe este surco intermedio lateral, tenemos que hacia arriba se bifurca y sus fibras se tornan divergentes. Y podemos observar aquí, la más medial sigue siendo la pirámide posterior y la más lateral se llama cuerpo restiforme. Y vemos que se abre, y al abrir estas pirámides que van hacia arriba y hacia afuera, se comunican con los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esta mitad, porque llega hasta acá el bulbo raquídeo, esta mitad corresponde a parte del piso del cuarto ventrículo, que es una cavidad que está en el interior. Después la voy a explicar con más detalle. ¿Ya? ¿Dónde nace esto?
más o menos a la altura del arco anterior y arco posterior del atlas. ¿Dónde termina? Cuando se continúa con la protuberancia. El límite, por adelante, lo que acá está mirando por detrás, se llama surco bulbo protuberancial. Se llama surco bulbo protuberancial. Ahora, ¿qué sale? ¿Ven estas fibras que están acá? ¿Qué salen del surco colateral posterior? De estos surcos colaterales posteriores emergen los nervios glosofaringio, neumogástrico y espinal. Glosofaringio, neumogástrico y espinal. Esto estamos hablando de los pares craneales, ¿no es cierto? Ahora, los pares craneales tienen dos orígenes, uno que se llama origen aparente y otro que se llama origen real. El origen aparente es donde uno ve que se asoma sobre la superficie del tronco encefálico o del cerebro. El origen real es de donde nacen sus somas, el soma de la neurona. Ese soma de la neurona se suele organizar en un acúmulo de somas neuronales, de cuerpos neuronales, que se aglomeran en el espesor del tronco encefálico o en el espesor del cerebro y se llaman núcleos. Núcleos del tronco encefálico o núcleos de la base del cerebro. ¿Estamos? El origen aparente del glosofaringio neumogástrico y espinal, ya sabemos el surco colateral posterior del bulbo braquídeo. Listo, se acabó. Si yo lo miro, no te imaginas, a ver si tenemos acá, lo estamos mirando por adelante ahora. Nuevamente, esta es la médula. Recién la estábamos mirando por detrás, ¿no es cierto? Y acá veo la fisura media anterior, que es esta. Vemos los surcos colaterales anteriores derecho e izquierdo. Y estos delimitan, obviamente, las pirámides anteriores. Por atrás estaban las pirámides posteriores. Estas son las pirámides anteriores, izquierda y derecha. Y todo esto se extingue acá a nivel del surco bulbo protuberancial. Inmediatamente adyacente a las pirámides anteriores, izquierda y derecha, la pirámide lateral apenas se ve. La pirámide lateral está delimitada por adelante por el surco colateral anterior. Perdón, sí, está bien. Colateral anterior con respecto al surco colateral posterior que enseñé en la diapositiva anterior. Y en la pirámide lateral, adyacente al surco colateral anterior, está como este levantamiento. Le llaman oliva vulvar. ¿Por qué oliva? Porque oliva hace la relación con la cintura. ¿Ya? Es como si estuviera emergiendo, ya como que tuviéramos, qué sé yo, como si un pedazo de una aceituna estuviera flotando en la superficie del agua y se asomara solo la mitad superior. Se entiende que está acostada la cintura, no de pie. Entonces se llama oliva vulvar. Esto que están viendo acá, que está en la pirámide lateral adyacente al surco colateral anterior, inmediatamente adyacente al surco bulbo protuberancial. Más abajo, siguiendo la fisura media anterior, vemos como que pasa algo raro acá, hay como una desviación, y eso se llama deposición de las pirámides. A ver, hace tiempo ya se conoce de que el cerebro interactúa cruzado. ¿Qué significa? Mi hemisferio cerebral derecho controla todo lo que pasa en la mitad izquierda de mi cuerpo. Mi hemisferio cerebral derecho controla la mitad izquierda. Mi hemisferio cerebral izquierdo controla la mitad derecha. Significa que en algún lugar tienen que cruzarse las vías. Las vías se llaman, hay vías piramidales y extrapiramidales. Estas son las vías piramidales. Y por lo tanto, lo que estamos viendo acá son las decusaciones de las pirámides, o sea, el entrecruzamiento de las vías piramidales. Es lo que se ve en la superficie de algo que está pasando en el espesor. Ahora, no se ve acá, pero del surco colateral anterior aquí emergen una serie de filetes nerviosos, de 10 a 12 o 14 filetes nerviosos aquí, del surco colateral anterior, entre la pirámide anterior y la oliva vulvar aquí. Y estos van a formar ¿qué? Al nervio hipogloso mayor o doceavo par craneal. Al nervio hipogloso mayor o doceavo par craneal. Y del surco bulbo protuberancial que usted observa aquí, veo que emerge una serie de nervios que son pares craneales, que son de adentro hacia afuera. ¿Cuáles serían? Abduceno motor ocular externo, facial
uno que nunca nombro intermediado de Ulisberg porque va de la manito del facial, y el vestíbulo corto. Todos ellos nacen del surco bulbo protuberancial de medial a lateral. Yo tendría que hablar del cuarto ventrículo, del piso del cuarto ventrículo, eso que quedó pendiente. ¿Se acuerdan que quedó pendiente este pedacito de acá? Pero no lo voy a hablar todavía porque como el piso del cuarto ventrículo está formado por la mitad inferior por la cara posterior del bulbo y la mitad superior por la cara posterior de la protuberancia, voy a explicar ahora protuberancia, y después que termine de explicar protuberancia, recién voy a empezar a enseñar piso del cuarto ventrículo. Aquí tenemos la protuberancia. Cuando piensen en la protuberancia, piensen en un tabo. Es un cuerpo irregularmente cuboideo. Significa que tiene 6 caras. ¿Cuántos bordes tendrá? ¿Cuántos ángulos tendrá? Usted lo puede deducir. Como es natural, se relaciona por abajo a través del surco bulbo protuberancial con la base del bulbo raquídeo. Y se relaciona por arriba a través de por el surco ponto peduncular. Este se llama surco ponto peduncular. ¿Ya? El año pasado dije que se llamaba surco protuberancial. El nuevo nombre es, estoy haciendo la aclaración con los apuntes que pueden tener guardados, ya, ponto peduncular. Se relaciona con los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, sí, del mesencéfalo. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? La cara anterior, vemos un canal, ¿ya? Y este es el... ¿Quién cree usted que se apoya en ese surco de la protuberancia? Se llama surco basilar. ¿Quién se apoyará ahí? La arteria basilar. ¿Se acuerdan del 100 pies? Ya, esa. La arteria basilar, ahí se apoya. Y las patitas del 100 pies, que serían las arterias pónticas, porque van a llegar al puente, vale decir, a la protuberancia. Por acá iría la arteria basilar y las arterias pónticas que van a llegar al puente de Barolio o protuberancia anular. Estas patitas que están a los lados se llaman rebordes piramidales, y la cara lateral de la protuberancia corresponde a el corte, acá está cortado, de algo que se llaman pedúnculos cerebelosos medios. Pedúnculos cerebelosos medios. A ver, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo se relacionan con el cerebelo a través de unos tractos blancos que se llaman pedúnculos cerebelosos. Los que venían de la médula se llaman pedúnculos cerebelosos inferiores. Los que vienen del bulbo se llaman pedúnculos, los que vienen de la protuberancia se llaman pedúnculos cerebelosos medios, y los que vienen del mesencéfalo se llaman pedúnculos cerebelosos superiores. El límite entre la cara anterior y la cara lateral es la presencia de la emergencia o inicio aparente del trigémino en su raíz motora y sensitiva. Ahí lo tenemos acostadito. La pirámide anterior del bulbo, la oliva vulvar, el surco colateral anterior, y acá tenemos la oliva vulvar, y aquí tenemos el surco colateral posterior, y lo que podemos ver acá, ya más arriba, lo que vimos acá, los esofaringios, neumogástricos, que acá tenemos al puente de Barolio, y vemos acá la raíz sensitiva y motora del nervio trigémino. Y aquí tenemos el corte del pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Aquí tenemos el corte del pedúnculo cerebeloso inferior, y aquí tenemos el corte del pedúnculo cerebeloso superior. Para que usted se haga una idea, la parte superior del bulbo y la parte que corresponde a la cara anterior
de la protuberancia se apoyan obviamente en el canal basilar de occipital. Nuevamente lo estamos mirando desde atrás. Voy a hacer majadero y voy a seguir repitiendo las fronteras. Surco medio posterior, surco colateral posterior, surco intermedio lateral, pirámide posterior, cuerpo rectiforme, el origen de los pedúnculos cerebelosos inferiores, el corte de los pedúnculos cerebelosos, este de acá, pedúnculos cerebelosos medios, acá están los inferiores, y acá está el corte de los pedúnculos cerebelosos superiores que vienen desde el mesencéfalo. Y aquí tenemos el piso del cuarto ventrículo. A ver, para aquellos que no tienen ni idea, ¿qué es el cuarto ventrículo? Es una cavidad. ¿Ya? Voy a contar la historia del tarro de Durazno de nuevo como todos los años. ¿No? ¿No se acuerdan del tarro de Durazno? ¿Sí? Eran tarros de sitio, ¿no? ¿Ah? Eran las de leche condensada. No sé qué eso de la leche condensada es otra cosa. A ver. Pensemos en un tarro. Vámonos a Tacna P y ahí vamos a encontrar unos tarros de Durazno gigantes así. ¿Sí o no? Y más encima son marcas chilenas y están allá. Acá no las veo, pero allá las veo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo meto unos duraznos ahí adentro? Abro el tarro, me saco todo el almíbar, todo el líquido y meto unos duraznos pegados allá. Si yo pesco el tarro, ¿ya? Y me da por ser músico, ¿ya? De una orquesta así de salsa, pesco y muevo el tarro, como si estuviera moviendo una coctelera. Más o menos así creo por lo que me han contado. ¿Ya? Entonces, ¿qué le va a pasar a los pobres duraznos dentro del tarro? Van a quedar más molidos que un membrillo colegial. Y el organismo, ¿qué es lo que hace? Abrimos el tarro y donde estaba el durazno, le echamos el almíbar, ese líquido dulzón, y lo dejamos flotando ahí. Sellamos el tarro y nuevamente lo movemos. Si hay líquido entre la superficie exterior del durazno y la cara interna del tarro de durazno, el movimiento inercial va a ser atenuado por la densidad del líquido que lo rodea, ¿o no? Y por lo tanto la posibilidad de que el durazno choque con tanta energía contra las paredes interiores del tarro es menor. Ese líquido y ese espacio que está entre la superficie del durazno y la cara interna del tarro es un mecanismo de protección del sistema nervioso central. El almíbar, obviamente, en el sistema nervioso central es líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo rodea las estructuras encefálicas entre todo lo que hay, la médula, el bulbo raquídeo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales y el cerebro con respecto a todo el estuche osteofibroso que lo rodea, ya sea cavidad craneana o conducto medular o conducto raquídeo. Pero el organismo es más sabio todavía. Dijo, quiero protegerlo aún más. Abrió de nuevo el tarro de durazno, metió la mano ahí con el almíbar, sacó el durazno y más encima le hizo un hoyito y le sacó el cuerpo. Lo volvió a meter dentro del tarro, selló el tarro. ¿Qué pasó? Que en la cavidad donde estaba el cuerpo quedó un espacio vacío, ¿no es cierto? Y por donde sacó el cuerpo quedó una vía, por donde el almíbar ahora no solamente rodea el durazno por fuera, sino que además se mete dentro del durazno y lo impregna por dentro. ¿Se entiende esa idea? Ya. Por afuera, el líquido cefalorraquídeo está entre el estuche osteofibroso y las estructuras del sistema nervioso, y ese espacio se llama espacio subaracnoideo. Y donde estaba el cuerpo del durazno serían las cavidades que están dentro del sistema nervioso, y eso se llama sistema cisternal. El sistema cisternal tiene varias cavidades. Son dos.
Y además tiene en el centro una comunicación por ahí y por ahí que finalmente va a llegar el sistema cisternal. Tiene varios ventrículos, ¿ya? Tiene un ventrículo lateral izquierdo, otro ventrículo lateral derecho, tiene un tercer ventrículo aquí, que está en el medio, tiene el acueducto de Silvio o del mesencéfalo, y la otra dilatación se llama cuarto ventrículo. Ya tenemos primer ventrículo, segundo ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y este es el conducto ependimario, epéndico. ¿Ven? 1, 2, 3, cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una dilatación de este conducto. ¿Estamos? Este está en la médula, el conducto ependimario. El cuarto ventrículo está en el romboencéfalo. El acueducto de Silvio, el acueducto del mesencéfalo está en el mesencéfalo. El tercer ventrículo está limitado por las estructuras del diencéfalo, y el primer y segundo ventrículo están en el espesor de los hemisferios cerebrales. Después se lo voy a mostrar más bonito. Acá yo hice un turno más porque lo dije con pulmón. ¿Estamos? Entonces ya saben lo que es el cuarto ventrículo. Es una dilatación, si el sistema cisternal es el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo, piensen en un volantín. ¿Se imaginan un volantín? Tiene forma de rombo. Tiene un piso, tiene un techo, tiene 4 ángulos y tiene 4 bordes. A ver. Lo malo es que tiene lista se ve poco que el verde. A ver. Observar acá el cuarto ventrículo. Este sería el epéndico, conducto ependimario. Este es el ángulo lateral de un lado, este es el ángulo lateral del otro lado, y este es, sube para arriba por el acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo. Y este es el cuarto ventrículo, y por lo tanto tiene 4 bordes. Los superiores, este es un borde, este es el otro borde, este es el otro borde y este es el otro borde. Y los ángulos son los laterales, el ángulo superior que sería el inicio del acueducto de mesencéfalo, y el ángulo inferior sería este otro, que es el inicio del conducto ependimario. Ahí están los 4 ángulos. ¿Ya? Y tiene un piso que sería esto que estoy viendo acá. Ahí está la división. Este piso, el cuarto ventrículo de la mitad superior, pertenece a la cara posterior ¿de qué? De la protuberancia. Y esta mitad inferior corresponde a la cara posterior del bulbo raquídeo. Y cuando yo veo el piso, lo primero que voy a ver un surco medio acá. Se llama calamus scriptorius. Y voy a ver unas superficies triangulares, así, una ahí, otra así, ¿ya? Esta se llama ala blanca interna o trígono del hipogloso. Es un solo levantamiento. Esta es una depresión. Ala gris o trígono del neumogástrico. Y esta se llama ala blanca externa. Más arriba, esto está todo a nivel de la cara posterior de la protuberancia del bulbo raquídeo. De aquí emergen unas estrías que se llaman estrías acústicas, ahora le llaman estrías del bulbo del cuarto ventrículo. Y por arriba, el calamus scriptorius se continúa con el surco medio y forma aquí la
las eminencias estéreas o eminencias redondas. Acá hay una zona que se llama vestibular, y acá hay una zona que es muy oscurita aquí, que tiene un nombre marciano, se llama locus coeruleus. Vamos a ver eso allá. Ala blanca interna o trígono del hipogloso, ¿no? Y acá la ala gris o trígono del el trígono del neumogástrico. Después tenemos el ala blanca externa y acá vemos el núcleo coqueano, el cálamo scriptorius. Y aquí para arriba es la cara posterior de la protuberancia y vemos las eminencias estéreas o eminencias redondas, que es el colículo facial. Esta es la zona vestibular y allá arriba escondido el que sigue hacia arriba. Si yo separara acá los pedúnculos cerebrosos superiores vería una zona oscura que se llama locus coeruleus. Esto es lo que hay que saber del físico del cuarto ventrículo. Ahora, el techo se relaciona con quién? Con el cerebelo, y hay unas membranas ahí. Por arriba, una membrana que se llama troclear, y otra por debajo que se llama válvula de Wilson. ¿Ya? Se llama membrana de Wilson, ¿ya? Que lo relaciona con el cerebelo. Y esto es lo que hay que saber de la protuberancia y el bulbo con respecto al piso del cuarto ventrículo. Miren lo que pareció. ¿Se acuerdan del sistema sisternal? De los ventrículos del cerebro. Ahí tenemos los ventrículos laterales. La comunicación es el agujero de Monro que lo comunica con el tercer ventrículo, el acueducto del mesencéfalo de Silvio, el cuarto ventrículo, ¿ya? Y el conducto primario o canal central. Un detalle. ¿Cómo se comunica esto con el espacio subaracnoideo? Por unos orificios. Acá en el ángulo lateral aquí hay unos agujeros. Los agujeros se llaman agujeros de Luschka, ¿ya? Que comunica con el espacio subaracnoideo. Pero la pared posterior, por donde está la membrana de Wilson, también tiene un agujero, que acá no se ve porque estaría por acá, y ese agujero se llama agujero Magendie. Magendie, así se escribe, agujero de Magendie. Comunica con el espacio subaracnoideo. Vamos a verlo de nuevo. Es una imagen lateral, a ver si está. ¿Ven al pájaro, la cabeza de pájaro marciano que hay ahí? Bueno, ya que no la ven. Ya, entonces tenemos los ventrículos laterales. La pregunta, profe, ¿cuál es el primero y el segundo? No tengo la menor idea. Uno dice que el izquierdo, otro dice que da lo mismo, pero los ventrículos laterales son el primer y segundo ventrículo, en el orden que sea. Y los ventrículos laterales tienen tres proyecciones: el asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. Tiene tres. Se comunica con el foramen interventricular, el nombre antiguo o con el epónimo agujero de Monro, se comunica con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo tiene una comunicación entre estructuras que están a ambos lados que no existe y por lo tanto parece que fuera el ojo del pajarito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después vemos el acueducto de Silvio, el acueducto del mesencéfalo, después tenemos el cuarto ventrículo que acabo de mostrarles, ¿no es cierto? Y finalmente, acá está el agujero de Magendie, ¿lo ven? Y estos bracitos sería donde está el agujero de Luschka, y este es el conducto primario o conducto central. Ahora estamos mirando desde arriba. Primero, segundo ventrículo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Agujero de Monro o foramen interventricular, acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo, cuarto ventrículo,
agujeros de Luschka en las aberturas laterales del cuarto ventrículo. Las expansiones, ¿cierto? El asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. Ahora, usted tiene que comprender que el durazno está flotando en este almíbar, vale decir, en el líquido cefalorraquídeo por fuera y por dentro. ¿Dónde se fabrica el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se fabrica a expensas de la sangre. ¿Y dónde lo hace? En unos plexos vasculares. Uno se llama plexos coroides laterales. Los plexos coroides laterales están en los ventrículos laterales, izquierdo y derecho. El otro se llama tela coroidea superior, que está en el techo del tercer ventrículo. Perdón, en el techo del tercer ventrículo. Ahí se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Tela coroidea superior, que está en el techo del tercer ventrículo, plexos coroides laterales, que están en el piso de los ventrículos laterales. Ahí se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Fluye de los ventrículos laterales a través del agujero de Monro al tercer ventrículo, donde se fabrica el tercer ventrículo, bueno, obviamente está ahí. Fluye por el acueducto de Silvio, acueducto del mesencéfalo, llega al cuarto ventrículo, sigue por el conducto pendimario, conducto central. Pero en algún momento tiene que ser evacuado. ¿Por dónde se evacúa? Por el agujero de Magendie o por los agujeros de Luschka. ¿Y dónde se va? Al espacio subaracnoideo. Prestar atención acá. El espacio subaracnoideo está entre membranas que envuelven al sistema nervioso central. ¿Cuáles son las membranas? Dura madre por fuera, aracnoide intermedia, pía madre por dentro. La pía madre está en íntimo contacto con el sistema nervioso central. La aracnoide, le llaman aracnoide porque parece esas telitas de cebolla así como telarañas. ¿Viste unas telarañas que son como una telita? En vez de estar entrecruzadas parece una telita. Así le llaman aracnoide a esta membrana que está casi inmediatamente adosada a la pía madre. El espacio que queda entre la pía madre y la aracnoide se llama espacio subaracnoideo. Por ahí fluye el líquido cefalorraquídeo, por el espacio subaracnoideo que salió del sistema cisternal a través del agujero de Magendie y por los agujeros de Luschka al espacio subaracnoideo. ¿Dónde se reabsorbe? Se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas o corpúsculos aracnoideos. ¿Ya? ¿En torno a qué? A los senos venosos del cerebro. ¿Se acuerdan que, bueno, se supone que ustedes estudiaron los senos venosos? Porque les puedo preguntar eso hoy día en el práctico del sábado. Seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, seno recto, seno lateral, sigmoideo que sale por la yugular interna. Bueno, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y vuelve a formar parte de la sangre? A través de las granulaciones aracnoideas, que están inmediatamente adyacentes e incluidas desde el punto de vista del espacio subaracnoideo serían evaginaciones, desde el punto de vista del seno serían invaginaciones para que se pueda reabsorber el líquido cefalorraquídeo para que se convierta nuevamente en parte de la sangre. Y así se reabsorbe y se produce el ciclo de generación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ya, bueno, acá están las granditas. ¿Hay que hacer una lista? ¿Ah? ¿Tiene la lista? ¿O hay que hacerla? La lista la voy a hacer chamullada con la asistencia de la prueba. Porque yo te acuerdas de cuando van a los temas del trabajo El día. El día. Hoy día. Ahora. Entre ustedes les doy un recreo, lo voy a escribir en la pizarra. ¿Estamos? Dígame. Profe, ¿cómo es lo del tema del trabajo? ¿Va a ser grupo acá o lo del laboratorio? ¿El laboratorio? Voy a dividir cada laboratorio, son 7 laboratorios, ¿no es cierto? Son 14 trabajos. Si no hay laboratorio cooperativo, ¿no? Son 14 trabajos. Ya, sigamos. Yo estoy pensando en otra cosa, usted me lleva a otro tema. Ya. Observar, ver la sutura sagital, la sutura interparietal. Si yo miro inmediatamente por debajo de la sutura interparietal y debajo de los parietales, lo que voy a ver es la dura madre.
Inmediatamente debajo de ella voy a ver aracnoides y después la pía madre que está sobre la superficie de la estructura del cefalo. El espacio que está entre la aracnoide y la pía madre se llama espacio subaracnoideo. Lo que está entre la dura madre y el hueso se llama espacio epidural. Y lo que está, esto no lo enseñará que pasado por si acaso, lo que está entre la dura madre y el espacio y la aracnoide se llama subdural. Cuando usted es chiquilla, por más que se quieran hacer a las valientes, no, si yo voy a tener la guagua sangre pato, no quiero anestesia, mentira, la va a querer. ¿Dónde le van a colocar? Le van a colocar una epidural. Le van a colocar, le van a poner, le van a pedir algo que es difícil. Porque yo estoy gordo y por lo tanto me cuesta agacharme para hacerme el nudo en los zapatos. O subirme el cierre en la bota. Imagínese usted con 9 meses de embarazo con una tremenda guata y le van a pedir que se cueste de lado y que se enrolle como chanchito de tierra para que el anestesista le coloque una epidural. Le van a colocar una epidural para que le duela, ojo, para que le duela menos. No es que no le va a doler nada. ¿Ah? Porque usted comprenderá que le podría poner... ¿Por qué no le colocan anestesia general? Porque es peligroso. Y porque eso deprime el sistema nervioso central. Y usted no puede estar así. Recuerden que la oxitocina secretada por usted va a generar contracciones en el útero, las famosas contracciones. Yo las he visto, pero nunca las he tenido, así que para mí es fácil decirlo de lejos cuando uno mira desde la platea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el espacio subaracnoide es... el espacio epidural, aquí es donde van a colocar la anestesia. Ya, pero mirad, ven que la dura madre se mete acá, ven que la dura madre hace una invaginación y se mete, este se llama cisura interhemisférica o fisura, ¿ya? Que está entre ambos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y se mete hacia abajo. Y esto que estamos viendo acá no es otra cosa que el seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior. Y del espacio subaracnoideo se meten esta suerte como tetillas que se introducen dentro del seno longitudinal superior, ya que son las famosas denulaciones aracnoideas. Y es aquí donde se restituye el líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo. Se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. El cuero cabelludo, el hueso, el seno longitudinal superior, hemisferios cerebrales, cisura interhemisférica y nuevamente también el nombre antiguo eran granulaciones de Paccioni, que por ahí está el nombre antiguo. ¿Ya? Granulaciones aracnoides que tienen ahora. ¿Ya? Pero es lo mismo. A mí me lo enseñaron como corpúsculos de Paccioni, pero es la misma cuestión. Y aquí le sirve de repaso para la prueba. Acá están los senos venosos del cerebro. Seno longitudinal superior. Un repaso para la prueba, hay que aprovecharlo. Seno longitudinal superior. Seno longitudinal inferior. Seno recto. Yo le hablaba de la vena de Galeno, ¿se acuerdan? Yo, como soy antiguo, pero sé con el nombre antiguo, vena de Galeno, ahora gran vena cerebral, pero la misma cuestión. ¿Ya? Prensa del óculo o confluencia de los senos, seno lateral izquierdo, seno lateral derecho, seno sigmoideo, y por ahí sale como vena yugular interna. Pero además tenemos el seno marginal que está alrededor del agujero magno, el seno occipital, el plexo basilar, ¿ya? El seno petroso superior, el seno petroso inferior. ¿Cómo se llaman estos? Los senos Caber
noso y este es el seno intercavernoso. Y acá el seno esfenoparietal, algunos le llaman esfenotemporal. Y el que va hacia adelante, ¿no es cierto?, que es la vena oftalmia superior. Así que con eso, qué mejor repaso de los senos venosos del cerebro, de esa imagen espectacular que volvemos al cuarto ventrículo. Acá se ven las estrías acústicas que ahora le llaman estrías medulares. ¿Ya? En el punto donde se separan las pirámides posteriores, esa zona se llama óvex, el punto de divergencia, donde nace la divergencia. Pero acá, si se fijan, entre la protuberancia y el mesencéfalo está el surco que había llamado yo ponto peduncular, ¿se acuerdan? Pero el surco ponto peduncular por atrás tiene el nacimiento de otro par craneal. ¿Cuál es ese par craneal? ¿Lo ven? ¿Qué nervio es? Nervio troqueal o patético. Nervio troqueal o patético. Y acá nuevamente vemos los cortes del pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Quiénes forman los límites, los bordes laterales y superiores? Pedúnculo cerebeloso superior. ¿Quiénes forman los bordes inferolaterales? Pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Quiénes están en los ángulos? Pedúnculos cerebelosos medios. Ahí está. Bueno, que no digan que no existe. ¿Acuerdan que hablé yo del locus coeruleus o ceruleus? Yo no lo inventé, ahí está. Bueno, ¿ven el corte del cerebelo? ¿Ven el corte del cerebelo que está acá? El cerebelo está por detrás del cuarto ventrículo. A ver, yo dije que el cerebelo era el órgano de la coordinación y metría, ¿no es cierto? A ver, hay dos pruebas que se hacen para ver cómo está el cerebelo, así de manera general. Se llama la prueba de dedo nariz y dedo talón. Yo ni siquiera lo digo. Para ver cómo está el cerebelo. A ver, porque una persona puede tener dismetría o incoordinación. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene incoordinación, pero no tiene dismetría, incoordinación. Una persona que no tiene incoordinación, pero sí tiene dismetría. ¡Fum! Y se vuelve loco. Ahora, el peor de los mundos tiene incoordinación y dismetría. ¡Fum! Y se vuelve loco igual. ¿Ya? Entonces, esas son las pruebas de nariz y de talón. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hace el cerebro, verdad? Profe, cuando uno tiene eso de irreversible, El 99% de las veces suele ser irreversible. A no ser que sea por un tumor que se pueda operar. A ver, lo que pasa es que un cuerpo extraño puede generar una disfunción de la estructura encefálica y que puede ser producto de una compresión. Si yo opero y saco el tumor del cuerpo extraño o tiene una hemorragia cerebral y dreno la hemorragia, la disfunción puede ser reversible. Pero si es un problema de un defecto de nacimiento, que los cables, no, por así decirlo, los cables, las conexiones, a ver, todo esto cuando se construyó, hicieron todas las paredes, pusieron primero los tubitos para colocar los cables eléctricos, los tubos estos anaranjados. ¿Lo han visto? Todo se hizo antes de. Usted comprenderá que si se echa a perder un cable y se traba y no hay manera de sacarlo, hay, como dicen los albañiles, hay que enchalapicar, ¿no es cierto? Con todo lo que ello implica. La pregunta es si el niño o niña, producto de su desarrollo embrionario, tuvo un trastorno en la formación de sus estructuras
encefálica. Eso es irreversible. ¿Vamos? Dice mucho y como dice tanto, no dice nada. Ya. Vamos a hablar del mesencéfalo porque ya que estamos acá. Ya, ahí tenemos el mesencéfalo. El mesencéfalo son estas estructuras que están viendo acá. Está formado por estas fibras, estos cordones blancos que son divergentes, que se dirigen hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante, dirección relativa. ¿Ya? Y se llaman pedúnculos cerebrales. No confundir con los pedúnculos cerebelosos, que dijimos que eran 6, ¿cierto? Pedúnculos cerebelosos superiores 2, pedúnculos cerebelosos medios 2, pedúnculos cerebelosos inferiores 2. Estos son los pedúnculos cerebrales, que son dos tractos de cordones blancos, igual que los otros, pero estos son cerebrales, van hacia arriba y nacen de la cara superior de la protuberancia y se dirigen aparentemente y desaparecen aparentemente acá a nivel de los tractos ópticos o cipillas ópticas. Pero la verdad es que no llegan ahí. ¿Saben dónde llegan? A la cara inferior de un núcleo de la base cerebro que se llama tálamo óptico, que después lo vamos a ver con más detalle. Esta divergencia de genera un espacio triangular de base superior, que ahí está el espacio perforado posterior, y de dicho espacio perforado posterior emergen estos cachitos como de caracol, ¿lo ven? Tercer par craneal, nervio motor ocular común. Motor ocular común, porque el patético era el cuarto par craneal, y el trifínio era el título. Eso. Pero si lo vemos por atrás, vamos a ver dónde hay una imagen por detrás, a ver si lo vemos. No se ve, pero más adelante se ve. Ya. Vemos a mí me lo enseñaron como tubérculos cuadrigémeos, ahora le llaman colículos. ¿Ya? ¿Ven los colículos? Los superiores y los inferiores son 4. Tubérculos cuadrigémenos anteros superiores o superiores o colículos superiores y tubérculos cuadrigémenos posteriores o inferiores, colículos inferiores. Son 4. Y están unidos por unos tractos blancos con unos ganglios que están o cuerpos que están en el polo posterior del tálamo óptico. ¿Ya? Esa zona posterior se llama pulvinar en el tálamo óptico y ahí están los cuerpos geniculados. Y para recordar cómo se comunican, le va a aparecer una sigla que a usted debería parecerle familiar. AEPI. ¿Se acuerdan de la EPI? De los ligamentos cruzados. Pero acá no tiene nada que ver con los ligamentos cruzados. Significa que los colículos anteriores o anteros superiores se comunican con el ganglio geniculado o cuerpo geniculado externo, y los colículos posteriores inferiores se comunican por un tracto blanco con el ganglio geniculado o cuerpo geniculado interno. Esa es la manera en cómo se relacionan. Y veo algo, ¿ven eso? No pertenece al mesencéfalo, pertenece al epitálamo. Pero ya vamos a hablar del epitálamo en un rato. Eso sería el mesencéfalo. Y en el espesor, ¿qué es lo que había? Un conducto. El acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo. Ya. Vamos a ir ahora al diencéfalo. A ver, ¿qué es el diencéfalo? ¿Ven la cabeza del pajarito? ¿Ven la cabeza del pajarito? Ese es el tercer ventrículo. ¿Qué tienen que pensar? Piensen en una caja de fósforos. O mejor aún, un celular. Es así de flacuchento. Pero igual tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared anterior, una pared posterior, una pared izquierda y otra derecha. Obviamente las paredes grandes son la izquierda y la derecha. Es una cavidad muy delgada. ¿Quedó claro eso? Es algo muy delgado que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que enseñar yo? El diencéfalo. ¿Qué es el diencéfalo? Son todas las estructuras que rodean y limitan al tercer ventrículo.
flecha y me pueden enredar más. Ya, vamos a ver. Aquí tenemos el diencéfalo. Y tengo que hablar de qué estructuras forman la cavidad. A ver, vamos a usar necesito de vuestra complicidad. Vamos a forzar la imaginación. ¿Estamos? Para eso necesito que se despierten. Que necesito que se despierten porque no van a entender un caso. ¿Ya? Piensen que esta habitación es el tercer ventrículo. Ahora, usando vuestra imaginación, vamos a llevar esa pared y la vamos a dejar a la altura del hombro. ¿Ya? No, pero miren. Valer. Ya me perdí. Bueno, lo siento, porque si no lo entiende así, si lo explico de la otra manera, va a entender menos. Esa pared la vamos a llevar acá a la altura del hombro de la Belén, ¿no es cierto? Y esa pared allá la vamos a arrastrar y la vamos a bajar al límite. Por lo tanto, esta habitación va a quedar así de flanco izquierdo. ¿Vamos? Pero es la misma historia. Hay una pared izquierda, otra para ustedes, izquierda, derecha, anterior, posterior, techo y piso. ¿Todo está claro ahí? Entonces, pero imaginen que en vez de tener este ancho, es así de estrecho. ¿Quiénes forman las paredes laterales? Lo forman la pared interna de los tálamos ópticos respectivos. A ver. Háganse una idea. Piensen en una sandía. ¿Se imaginaron la sandía? Ya. Imaginemos una sandía de unos 12 metros de largo. Entonces tenemos una sandía por allá y otra sandía por allá afuera. Por lo tanto, ¿quiénes forman las paredes laterales del tercer ventrículo? La cara interna de la sandía izquierda y derecha, de los tálamos ópticos izquierdo y derecho. Ellos forman las paredes laterales del tercer ventrículo. ¿Todos me siguen hasta ahí? Y más encima, entre cada sandía, ¿ya? Hay un tubo que los comunica. Es como si tuviéramos una cañería de desagüe poco menos, de esa pared a esa pared. Y ese se llama comisura gris, o se llama comisura intertalámica. Por eso es que cuando llenamos, ¿sabe cómo? A ver, retrocedamos un poco. Miren. ¿Saben cómo hicieron esta figura? Simple, con una jeringa en un cerebro de un cristiano que ya está tieso como palo, porque se había muerto hace rato, le colocaron con una jeringa, accedieron a través del cerebro a estas cavidades y le metieron cera líquida. Cuando la cera líquida fraguó y se endureció, o ahora sería más pituco, le pondrían una resina, ¿ya? Estamos hablando de la pera, siglo XIX. Y después que lo rellenaron y esperaron que fraguara y se endureciera, después lo metieron en un frasco con ácido, el ácido se comió todo el cerebro y lo único que quedó es la figura de la forma interna. ¿Se entendió? Entonces, como entre la sandía izquierda y la sandía derecha hay un tubo que lo atraviesa, se llenó de cera igual. ¿Sí? Resultado final, cuando yo veo el tercer ventrículo, ¿le ven el ojo? ¿Todos le ven el ojo acá? Es el tubo que atravesaba la sandía. Es la comisura gris o comisura intertalámica. Por eso que le vemos ese como un ojito, pero la verdad es que no se rellenó con resina. ¿Por qué? Porque está el tubo que lo atravesaba. ¿Estamos? Eso. Aclarado aquello, podemos seguir acá. Entonces tenemos la pared izquierda y derecha. De hecho, acá está, ¿lo ven? Comisura gris o comisura intertalámica, ¿ven? Adhesión intertalámica, es la misma cosa. Entonces, la pregunta es, esas son las paredes laterales, ¿no es cierto? La cara interna de ambas sandías, o sea, la cara interna de ambos tálamos ópticos. Ahora,
Pensemos en el techo, porque la pared lateral es la más fácil, por eso parto con la más fácil. Pensemos en el techo. Y supongamos que estamos de cumpleaños. Y todo el techo, antes de llegar al techo, está lleno de pita y con serpentina de colores. ¿Se imaginan eso? Todo el techo lleno de serpentina de colores, de varios colores, donde predomina el rojo y el azul. ¿Estaba? Eso se llama tela coroidea superior. Acá está roja, ¿la ven? Tela coroidea superior. Está ahí, bien. Y esa tela coroidea superior es la que fabrica el líquido cefalorraquídeo, que de la sangre la convierte en líquido cefalorraquídeo y lo vierte dentro del tercer ventrículo. ¿Es el techo de verdad del tercer ventrículo? No. Más arriba hay algo. ¿Y qué es ese algo? Lo que serían estos paneles blancos. Esto que está acá. Eso que está ahí se llama trígono cerebral o fornix. Ahí. Fornix tiene el nombre ahí, ¿ves? Trígono cerebral o fornix. Que por detrás del trígono cerebral se une con la parte posterior del cuerpo calloso, porque este que está más arriba se llama cuerpo calloso. Entonces, sí, voy a irme un poco más arriba. Es como si empezara a decir que el flex, que cerámica tiene el T, que el piso de si tuviera un tercer piso, que lo que hay más arriba, pero ya que estoy acá, aprovecho de decirlo inmediato. Veo el fornix o trígono cerebral. Y más arriba, en esta zona, hay una membrana delgada. Se llama septum pellucidum. Se llama septum pellucidum. ¿Ya? Ahí llaman septo pellucidum. ¿Ya? Septum pellucidum. Y más arriba tenemos el cuerpo calloso. Y acá tenemos la rodilla, el cuerpo calloso. ¿Ya? El cuerpo calloso. Y la parte posterior se llama esplenio del cuerpo calloso. Toda esta estructura forman el techo y más arriba inclusive. ¿Quiénes forman la pared anterior? O sea, ¿dónde está la pizarra? Del tercer ventrículo. Lo forman los pilares anteriores del trígono. ¿Se acuerdan de este trígono que están viendo acá? Les voy a mostrar la forma real del trígono, por favor. Prestar atención acá porque después van a dar más preguntas de prueba de la última prueba. Aquí tienen buena memoria. Les voy a mostrar el trígono cerebral o fornix. Ahí tenemos el trígono cerebral o fornix. El trígono cerebral o fornix, acá está el cuerpo del trígono cerebral o fornix, la comisura del fornix y los pilares posteriores del fornix. Y por delante tenemos los pilares anteriores del fornix que terminan acá en los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares. De más está decir que los pilares posteriores del fornix rematan acá en el hipocampo, y este es el pie del hipocampo, que termina cerca del cuerpo abdominal. Y tenemos acá la fimbria del hipocampo y algo que no se ve acá que se llama circunvolución dentada o giro dentado, que lo voy a explicar después. Entonces, la pared anterior del tercer ventrículo corresponde a estas dos cosas que vienen acá, a los pilares anteriores del trígono. Por delante de él, el gemelo de él, hay una comisura que se llama comisura blanca anterior, y más adelante de él, lo que sería como la pizarra, algo que se llama lámina supraóptica. Veamos esto. Ahí tenemos el pilar anterior del trígono, la comisura blanca anterior, y por aquí que no se ve estaría la lámina supraóptica. ¿Quiénes forman el piso? ¿Quiénes forman el piso? El quiasma óptico, el tubo sileno, el tallo pituitario de donde depende la hipófisis que está acá en la silla de turca del hueso esfinoides, y los cuerpos mamilares. Ahí hay un cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar lo habían visto antes. ¿Cuándo vieron el cuerpo mamilar? Donde rematan los pilares anteriores del fornix. Donde rematan el extremo anterior de los pilares anteriores del fornix. Pilares anteriores del fornix que terminan acá en los cuerpos mamilares. ¿Dónde vieron antes los cuerpos mamilares? Lo vieron acá. Yo no se los destaqué porque todavía no se los había enseñado, pero están acá.
estaba viendo. Tengo que terminar de hacer película. Cuando termine el encéfalo le doy un recreo. No he terminado, estoy en el piso. ¿Y hay más PPT o ¿Ah? hay más PPT directo? ¿O Este es el primer PPT. Le dije que esto, por eso que le donde tiene que dar el matatazo en la prueba de geología, porque esto es mucho más difícil. ¿Se dieron cuenta de eso? Ya, eso espero. Y ahora, ¿quiénes forman el piso? Perdón, la pared posterior. La pared posterior la forman los pedúnculos cerebrales, la desembocadura superior del acueducto y mesencéfalo del sitio, la comisura blanca posterior, la glándula pineal o epífisis con su receso pineal y con la proyección hacia los lados de lo que se llaman avénulas, que son los tractos blancos que nacen de la epífisis, de la glándula pineal. Ojo, el diencéfalo también se puede dividir en tálamo, subtálamo, epitálamo, metatálamo, hipotálamo. Y cada una de estas cosas que yo dije forman parte de cada una de esas estructuras. Después lo voy a enseñar en el laboratorio con más tranquilidad. Ya, vamos a hemisferios cerebrales. Ya, 10 minutos de recreo mientras voy a